Hola, bueno, quiero compartir con ustedes otra experiencia más en este mes de las almas en el purgatorio. De pronto muchos de nosotros hemos experimentado la pérdida de un ser querido o la muerte de alguien y muchos no sabrían qué hacer en ese momento, especialmente ante el dolor no se sabe qué hacer. ¿Sí? Entonces es importante conocer, porque lo que nosotros debemos hacer en ese momento cuando una persona está muriendo es encomendarla a Dios. Entonces quiero compartir con ustedes otra experiencia de mi juventud. Yo tuve un sueño que a mí me habían pegado un tiro en la cabeza y yo escuché muchos gritos y yo sabía que me quedaban unos minutos, unos segundos para yo no escuchar más esos gritos y de pronto todo acababa ahí. Muy impresionante. Eso quedó muy marcado en mi vida. Todavía lo recuerdo y estaba muy joven. Luego cuando a mí me dio la depresión por los ataques del 9/11, esto me vino con ataques de pánico, sensaciones de muerte terrible. Y a mí lo que más me impresionaba era que yo me fuera a morir sin saber para dónde yo me iba a ir. Era impresionante cómo yo sentía esas sensaciones de muerte, cómo me llegaba una oscuridad y un pánico, porque no conocía a Dios. Yo era una católica, no practicaba, o sea, iba a la misa únicamente, pero nada más. Yo no hacía más nada. Entonces, a través de esa depresión tan impresionante que yo sentí que me iba a morir, yo le pedí a Dios que me salvara, que me ayudara, que me diera una oportunidad, que me diera qué quería de mí. Comencé a clamarle a Él. Mi suegra fue la que me ayudó muchísimo para esto. Y tuve un encuentro con Dios en medio de esa depresión. Un día sentí que Él entraba en mí, salía esa depresión y me entraba un gozo, una alegría. Y tuve mi conversión, porque tuve una conversión instantánea. A partir de ahí, yo comencé a vivir mi fe, a conocerla. Iba a retiros, hacía talleres. Yo comencé a buscar más de Dios. Y recuerdo que una vez estuve en un retiro sobre la santidad y un sacerdote nos dramatizó el juicio final. Y eso fue impactante, porque a medida de que él iba hablando de cómo era ese momento en que cuando uno muere, ahí en ese instante vamos a tener nuestro juicio y se nos va a abrir el libro de la vida. Y era impactante porque él nos decía, y yo sé que es así, Jesús enfrente de nosotros y todas las cosas malas que nosotros hicimos, Él va a sentir mucha tristeza y las cosas buenas, mucha alegría. Entonces, debido a esa santidad de Dios, uno vive una desesperación, un tormento, por querer estar tan cerca de Él y no poder, por no estar totalmente purificado. Entonces yo recuerdo que en ese retiro yo gritaba de llanto, yo gritaba de desesperación, pero yo gritaba era porque sentía una efusión como de amor. Cuánto nos ama Dios y nosotros con la vida que llevamos.
Entonces yo a partir de ese retiro yo tomé mucha conciencia y empecé a reparar mi vida. Empecé a reparar de muchas maneras. Me entregué a Dios. Me hice servidora de la iglesia. Entendí que Dios me estaba llamando para yo ser un instrumento de bendición, que Dios me quería usar. Yo entendí todo a través de la conversión y el encuentro que tuve con Él. Entonces lo que quiero compartirles es una experiencia que viví con una persona que murió enfrente mío. Y yo estaba recién convertida. Y eso fue impactante. Yo puse el pie a la salida de la estación del tren. Y en ese momento, ahí a mis pies, cayó un hombre de 65 años más o menos. Cayó al piso y se puso morado, morado, morado y frío. A él le dio como un fulminante. Pero cuando él cayó, yo me tiré donde ese hombre. Y le suplicaba a Dios que si él no estaba preparado, yo recuerdo que yo le decía, si él no está preparado para encontrarse contigo, Señor, dale una oportunidad. Señor, salva a este hombre. Y yo lloraba, lloraba, lloraba. Era impresionante. Yo era tirada en ese piso y la gente me decía, los bomberos, la policía, bueno, los bomberos no, los paramédicos, me decían que si yo era familiar de él. Y yo decía, no, yo solamente quiero rezar por él. Pero mire, les cuento que yo hacía esa oración y a medida que yo iba haciendo esa oración, llegaron en ese momento los paramédicos como a auxiliarlo, pero ese hombre comenzó a volverle el color y empezó a ponerse caliente y ya los paramédicos llegaron y le pusieron esos aparatos y él revivió. A mí me pareció eso impactante. Yo pude ver la mano de Dios porque todo mi cuerpo se me erizaba. Yo me puse a llorar después, me impacté muchísimo porque dije, ¿yo qué hice? Yo no sabía, pero yo lo único que hice fue orar. Y ahí fue donde yo vi la mano poderosa de Dios, cómo Dios puede usarnos. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje para nosotros en este día? Primero que todo, prepararnos con una vida sacramental, acercarnos al sacramento de la reconciliación, recibir la Eucaristía, ir a misa, todos los sacramentos, estar listos porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Y sobre todo también cuando nos toque ver de pronto que un ser querido, una persona se está muriendo y nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la oración que nosotros podemos hacer? Señor, ten misericordia de esta persona, sálvala, por favor. Entonces, todos estos dones nosotros los tenemos. Todos los bautizados tenemos los dones del Espíritu Santo para ponerlos al servicio. El Evangelio de hoy nos está diciendo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para salvarnos nosotros y para ayudar a salvar a otros. Que el Señor les bendiga grandemente. Les pido compartan estos testimonios, estos videos. Suscríbete también al canal que estoy haciendo. Yo quiero llegar a muchas personas que realmente puedan conocer tantas maravillas que Dios hace en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Muchas gracias.